Bueno, buenas tardes. Hoy reiniciamos las clases de Big History y he preparado una presentación acerca de la historia de la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, bueno, la historia de los elementos realmente comienza en la antigüedad. He leído que el primer elemento que creen que se descubrió fue el oro, bueno, y en general los metales preciosos, porque se podían conseguir, bueno, qué sé yo, en ríos, o sea, sueltos por ahí. Eh, y bueno, y se empezaron a usar eh, eh, como adornos decorativos, ¿no? Pero cuando descubrieron el fuego eh, pudieron empezar a hacer cosas como fundir eh, 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 no sé cómo se llama oro en castellano, o sea, muchos elementos vienen mezclados con otras cosas, ¿no? Pero al fundir pudieran separar y encontrar nuevos elementos. Y bueno, o sea, los que trabajaban con metales y cosas, bueno, encontraron maneras de separar y luego también de hacer aleaciones, en fin, eran como los primeros químicos prácticos, digamos, ¿ok? Pero bueno, en la antigua Grecia empezaron, digamos, a tener teorías y Tales, conocido también como Tales de Mileto, que es el primer matemático, tenía la teoría de que todo estaba hecho de agua, eh, lo cual suena loquísimo, pero bueno, él veía que le echaba agua a las plantas y las plantas crecían y, en fin, él pensaba que había un elemento. Luego vino Anaximandro, que fue el primero que propuso estos cuatro elementos, que eso sí, bastante conocido. Eh, pero luego otra rama del pensamiento en la antigua Grecia comenzó con Demócrito, que propuso que las cosas estaban hechas de unas partículas muy pequeñas, indivisibles, llamadas átomos, ¿no? Átomo quiere decir, tomos son las diferentes partes, por ejemplo, de una enciclopedia, y átomos que no tiene partes. Pero como es costumbre, vamos a caer en Aristóteles, y Aristóteles no creía en los átomos, Aristóteles creía en los cuatro elementos. De hecho, creo que he leído que hay como una distinción. Él consideraba que había elementos, los elementos creo que los llamaban caliente, seco, húmedo, frío, y, y el fuego, aire, tierra, agua eran como combinaciones de ellos. Bueno, esto se puede poner como una especie de tabla, ¿ok? Eh, o sea, el fuego es seco y caliente, el aire es caliente y húmedo, el agua es fría y húmeda, la tierra es seca y fría. Y de hecho, bueno, pensaba que se podía ir como en un ciclo, ¿ok? Eh, bueno, luego en la Edad Media, eh, más que nada en el mundo islámico, aparecieron los alquimistas, que bueno, lo más conocido de ellos es que ellos trataban de los metales, eh, obtener oro, pero bueno, pero en ese proceso que ellos hicieron, la cantidad de experimentos que hicieron, inventaron muchos instrumentos y procesos, y bueno, y descubrieron unos cuantos elementos químicos, pero algo que a ellos les faltaba mucho era analizar el aire. O sea, ellos como que no se les ocurrió que era importante eh, eh, analizar el aire, no tenían el concepto de gases. ¿Ok? Ahora, ellos tenían 7 metales, ellos conocían 7 metales y bueno, esto es una curiosidad que encontré por ahí porque el otro día mencioné que había 7 planetas, bueno, 7 cuerpos celestes asociados a los días de la semana. Resulta que los 7 metales que ellos conocían también los asociaban a, a, a los 7 cuerpos celestes. Bueno, el oro al sol y la plata a la luna es muy claro, ¿no? Por los colores. Ahora no sé bien por cómo asociaron los otros metales a los otros. Pero bueno, es una curiosidad. Eh, ahora, hay debate acerca de si este señor Yabir Ibn Hayyan existió o no existió, ¿ok?
hay un artículo en la clase de hoy de Big History acerca de él y ahí comentan, no sé si era una persona o una escuela, pero bueno, o sea, quizás es una leyenda que existió una persona, dice como que escribió 300 textos del tema, bueno, y, y entonces, bueno, algunos de los procesos, que los alquimistas coreanos se atribuyen a él, como la destilación con un instrumento llamado alambique, y la filtración, la amalgamación. Y bueno, esto es tomado del artículo de Big History. Este es el alambique con el cual podía destilar y bueno, y también algunos le atribuyen a él o a ese grupo el descubrimiento de distintas sustancias. Bueno, eh, bueno, distintos resultados, ¿no? En fin. Bueno, dando un salto de unos cuantos siglos, bueno, se seguía creyendo por siglos en los cuatro elementos, o sea, tierra, aire, fuego y agua. Eh, pero surgió la teoría del flogisto, que era un supuesto elemento que explicaba la combustión. O sea, pensaban que las cosas que se podían quemar tenían flogisto y que al quemarse, o sea, al hacer combustión, perdían el flogisto. Y Joseph Priestley, allá en el siglo XVIII, eh, haciendo un experimento en donde pudo atrapar el gas, eh, encontró un aire que él decía que no tenía flogisto y bueno, hizo experimentos con animales, o sea, encerró a unos animales con, no me acuerdo, creo que eran conejos o ratones, quizás, ratones. Eh, a uno lo puso encerrado con aire normal y a otro con este aire desflogisticado. Y, pero encerrado, digamos, a ver cuánto duraban en morirse. Y los que estaban con el aire desflogisticado duraban muchísimo más. Y de hecho, bueno, él decidió entonces probarlo, respirarlo y le pareció muy vigorizador. Y, y luego, bueno, hubo otros que hicieron experimentos, eh, 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 pero bueno, Henry Cavendish determinó que el agua estaba compuesta por aire desflogisticado y otro aire que era muy inflamable. Entonces, ellos juraban, o sea, ellos dos eh, creían en el flogisto y ellos interpretaban que le habían quitado al aire algo para devolver, por eso lo llamaban desflogisticado. Y bueno, Joseph Priestley, en un viaje a París, fue invitado a una cena de un químico famoso, Antoine Lavoisier, y le comentó cómo había obtenido este aire. Y bueno, apenas terminó la cena, parece que Lavoisier se fue a intentar eso. Y Lavoisier es el padre de la química moderna. Y él fue en contra de esa creencia. Él dijo, el flogisto no existe. El aire desflogisticado, él lo llamó oxígeno. Y, y él fue el que rompió con la idea de que el agua es un elemento. O sea, él dijo, el agua está hecha con oxígeno e hidrógeno. ¿Ok? Y él usó, bueno, él propuso esos nombres y él también cambió, digamos, el sistema de nomenclatura para los distintos componentes químicos, porque lo hizo en base a los elementos que él está definiendo. Ahora, la historia de él es bien interesante. En los videos extras tengo un video acerca de él, pero aquí voy a hacer un paréntesis porque él es un ejemplo de algo que creo que es muy poco conocido, que es que la contabilidad ha tenido mucha influencia en la ciencia a través de la historia. En los primeros números, o sea, los símbolos para escribir números los inventaron contadores para llevar la cuenta de cuántos granos se producían de distintos productos agrícolas. Bueno, también
creo que dicen que la escritura incluso empezó con la contabilidad. Pero bueno, luego eh, Luca Pacioli, un italiano matemático, bueno, creo que fue el profe de mates de Leonardo da Vinci. Bueno, él inventó el sistema de contabilidad por partida doble, es decir, débitos y créditos, y la idea de que él puso en la contabilidad la idea de que eh, en las hojas de balance, o sea, están las hojas de balance y los flujos eh, que tiene que cuadrar, o sea, todo lo que entra, o sea, lo que entra menos lo que sale es el cambio en el balance, en la hoja de balances, ¿ok? ¿Y por qué menciono eso? Porque hubo dos personas, dos que conocían mucho de contabilidad y que he visto en en algunos videos, la sugerencia de que esa experiencia les llevó a aplicar ese concepto a la ciencia. El primero de ellos es Benjamin Franklin, que fue un hombre de negocios muy exitoso. Creo que se pudo retirar a los 30, bueno, o 30 y tantos de su negocio de la imprenta. En su negocio de la imprenta él aprendió la contabilidad y cuando él se puso a estudiar electricidad, se le ocurrió la ley de conservación de la carga eléctrica, en que, eh, eh, bueno, eh, 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 es análogo a que el dinero que entra eh, eh, más el cambio menos el que sale es el cambio en el balance, o sea, no se crea ni se destruye. Y bueno, y Lavoisier también es muy conocido, o sea, una de las cosas más importantes que hizo fue la ley de la conservación de la materia. Él era muy preciso, bueno, ok, él era eh, lo de química era una afición suya, lo que él se ganaba la vida era un recolector de impuestos. Y en eso él era muy estricto en la contabilidad. De hecho, él trabajaba para el rey y él mandó a hacer una muralla alrededor de París para contar bien lo que entraba y salía. Y bueno, pero esa idea, esa disciplina estricta de contar todo súper bien, él lo llevó a la química, él afinó los instrumentos muchísimo para contar con precisión el peso y él se dio cuenta que en las reacciones químicas la suma de los pesos de los elementos, de la sustancia que usaba como input, o sea, como entrada, era igual a la suma de los pesos de los resultados. ¿Ok? Y eso es la ley de conservación de la materia. Bueno, bueno, la historia la va a ser triste porque después con la Revolución Francesa, como él había trabajado para el rey, bueno, decidieron guillotinarlo y falleció en la guillotina. Bueno, ahora, el padre de la teoría moderna, de la teoría atómica moderna, es John Dalton, ¿ok? Él fue el que asoció cada elemento a un tipo particular de átomos, ¿ok? Y él analizó los pesos relativos de los distintos eh, elementos, bueno, o de los distintos tipos de átomos. O sea, él creía que podría, eh, de alguna manera, conseguir el peso de un átomo, pero bueno, él solamente podía comparar los pesos relativos. ¿Ok? Luego, bueno, esto ocurrió en el siglo XIX, ¿ok? Y en el siglo XIX también surgieron otras ideas análogas. Hay una historia, eh, perdón, alguien me está escribiendo, no sé. Ah, ok. Eh, bueno, en lugar de preguntarle, bueno, ¿se les ocurre alguna teoría análoga a la teoría atómica de la materia? Que son cosas que surgieron en el siglo XIX o comienzo del siglo XX. Que bueno, más que nada en el siglo XIX. O sea, ¿cómo explicar que algo, o sea, un fenómeno muy grande se explica por partículas muy pequeñas como que son fundamentales? O sea, bueno, les digo la teoría celular de la vida, de que todos los seres vivos están compuestos por células,
sea, la célula es como la unidad básica de la vida, ¿ok? Pero luego, bueno, una que surgió en el siglo XIX y que fue controversial por un tiempo es que hay enfermedades que vienen de microbios. Y bueno, es triste saber que los primeros que averiguaron eso encontraron métodos eh, para en los hospitales ayudar con la higiene y evitar microbios, pero los científicos no creían en eso y los médicos no creían en ello y tardaron décadas en adoptar. eh, Querían verlos hasta que los vieran y se demostrara. Bueno, y Pasteur fue uno que colaboró mucho en el éxito de eso. Y la otra teoría que es análoga es que los genes determinan la herencia, ¿no? O sea, los átomos son a la materia como la célula, la vida y los microbios, eh, a las enfermedades, o sea, bacterias, bueno, gérmenes, ¿no? Bacterias, virus, y bueno, y los genes a la herencia. Bueno, pero volviendo a la química. Eh, Volta a comienzos del siglo XIX inventó la pila o batería eléctrica y en Inglaterra Humphrey Davy, eh, que trabajaba en el Royal Institution, eh, usó la electrólisis para identificar varios elementos. ¿Ok? Y bueno, eso es aplicarle una corriente eléctrica a una sustancia. Bueno, otros ya lo habían hecho en el agua y notaron que el hidrógeno se iba, no me acuerdo si es a la parte positiva, al nodo positivo y el oxígeno al negativo, no me acuerdo. Así podían separar el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Pero él usando eso separó varias sustancias y encontró nuevos elementos, ¿ok? Pero a él se le ocurrió, dado que ocurría eso, que probablemente los enlaces químicos que hacen que los distintos átomos se unan en moléculas, bueno, quizá todavía no se usaba esa terminología, pero bueno, pero que los enlaces químicos eran eléctricos, porque al aplicar electricidad se podía separar. ¿Okay? Es considerado uno de los padres de la electroquímica. Ahora, Guy Lussac analizó las, las reacciones químicas de otra manera. En lugar de enfocarse en los pesos, como Dalton, se enfocó en los volúmenes y también notó que así como, bueno, que las combinaciones de volúmenes se daban en números enteros. Ok, por ejemplo, dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno daban dos volúmenes de vapor de agua. Ahora, antes la gente pensaba, bueno, hidrógeno más oxígeno da agua y pensaba, bueno, un átomo de hidrógeno más uno de oxígeno da agua. Pero al verlo de esta manera, eh, estaban eh, sorprendidos, o sea, no podían entender cómo eh, dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno no daban tres volúmenes de vapor de agua, sino solamente dos. ¿Ok? Y quien propuso una idea que resolvió esto y hizo que se entendieran los volúmenes y los pesos fue Avogadro. Porque él lo que él propuso, y bueno, tardaron décadas en conocerlo, creo, como 50 años. Eh, Porque él lo propuso temprano, pero recién en un congreso en 1860, el primer Congreso Internacional de Química, un paisano suyo, él ya había fallecido, un paisano suyo llevó un artículo explicando la idea. Y la idea es que algunos átomos viajan en pares, en particular el hidrógeno y el oxígeno les gusta ir en pares. Entonces, eh, eh, por ejemplo, la reacción que juntando hidrógeno con oxígeno da agua, se explica así. O sea, en cierto modo, él fue el que inventó los subíndices. ¿Ok? Al decir viajan en pares, es como los, los átomos de hidrógeno viajan en pares y los de oxígeno también. Entonces, cuando mezclan eh, dos, eh, a- a- bueno, o sea, aquí hay cuatro átomos de hidrógeno y aquí también, y aquí hay dos de oxígeno y aquí hay dos también. O sea, eh, cuando él propuso eso, pudieron
resolver eso. Antes de eso no sabían bien los pesos de los átomos. Y eso es importante porque las primeras tablas que se hicieron de los elementos, bueno, al principio, o sea, Lavoisier puso una lista nomás, pero querían ordenarlos por peso, pero si no conocían los pesos, no podían ordenarlos bien. Pero una vez que Avogadro ayudó a resolver ese problema de los volúmenes y los pesos, se pudieron calcular los pesos. Entonces, bueno, hubo varios que eh, ordenaron por pesos y bueno, hubo algunos que notaron unos patrones, poniéndolos de 3 en 3 en lo que ahora decimos verticalmente en la tabla o de 8 en 8 horizontalmente. Algunos lo llamaban ley de octavas, no me acuerdo el nombre. Ley de octavas así como haciendo analogía con las octavas musicales. Pero bueno, finalmente Mendeleev eh, fue el que descubrió el patrón bueno, de la tabla periódica. Y el gran logro de él, a diferencia, creo, del que hizo la ley de octavas, el de la ley de octavas había puesto todos los elementos conocidos hasta el momento, y entonces la primera parte le funcionaba bien, pero lo demás no funcionaba. Lo que Mendeleev hizo fue dejar unos huecos donde, o sea, y incluso creo que el orden por peso atómico, en algún momento él decía, "Oh, no, estos no van así, van al revés, dadas las propiedades". Él la tiene en la tabla transpuesta, esto es tal como lo tenía en 1869, pero ven, aquí hay unos huecos, ¿ok? Y, y hay algunos casos en que no están ordenados por peso atómico porque él le dio prioridad a que, bueno, en su caso serían filas que tengan las mismas propiedades químicas, ¿ok? Bueno, entonces bueno, a lo largo de los años se descubrieron más elementos. Bueno, llegaron a descubrir los elementos que había, creo que estos dos eran huecos, el 31 y el 32, y un francés encontró este y tenía exactamente las propiedades que había pronosticado Mendeleev. Bueno, siendo Francia, los galos le pusieron y luego un alemán encontró este y le llamaron germanium, o sea, gallium y germanium. Eh, y también, bueno, de hecho, no sé, alguno de esos casos creo que, no sé si estos o en algún otro, algunas propiedades no hacían match con Mendeleev y Mendeleev insistió, no, tú has hecho mal tus cosas, tiene que dar esto. Y al final él tenía la razón. Entonces, el hecho de que él pronosticara y después se descubrieran los elementos nuevos, tal como él los había pronosticado, fue lo que le dio super crédito a Mendeleev. Y bueno, en la tabla se pueden ver muchas cosas, o sea, por ejemplo, bueno, si uno mira una tabla simplificada donde están los metales de un color y los no metales de otro color, bueno, los metaloides también son conocidos como semiconductores, que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales y son de importancia en la ingeniería electrónica, ¿no? O sea, el silicón se usa mucho, eh, bueno, para bueno, las computadoras y los transistores, ¿no? Eh, entonces, los semiconductores están en esta diagonal. Bueno, pero siguiendo con el tema, luego, bueno, la historia de la radioactividad es complicada, bueno, larga, bueno, Henry Becquerel, su papá era profesor de química y tenía eh, cosas de uranio y él dejó por casualidad en un cajón un poco de uranio y una placa fotográfica y a los días notó que la placa fotográfica había recibido cosas y entonces eso, o sea, accidentalmente descubrió que el uranio emitía ciertos rayos. Y Marie Curie eh, decidió hacer su tesis de doctorado estudiando esos rayos, en ese momento los llamaban rayos de Becquerel. Y, y ella usó un instrumento muy preciso de medición inventado por su esposo, Pierre Curie. Bueno, inicialmente ella trabajó sola, pero luego Pierre se le unió para analizar pitch blende, le llamaba. No estoy seguro el nombre en castellano, pero era un material que venía de Austria, eran como residuos industriales. Pero bueno, ellos tuvieron que analizar toneladas de ello con distintos procesos para separar cosas
un montón para obtener decigramos de estos nuevos elementos y midiendo la reactividad. Incluso midiendo la reactividad años antes de que de Geiger inventara su método de medición. O sea, fue un trabajo de años y años y no les creían inicialmente que existían. O sea, porque inicialmente ellos vieron el espectro, pero había químicos que decían, hasta que no nos deje una muestra de los nuevos elementos, incluso al principio ellos pensaban que era uno solo, pero luego lo identificaron, pero luego todavía la cantidad de radioactividad que había era demasiada y entonces ella propuso, oh, puede haber todavía un segundo elemento, o sea, sorprendentemente, bueno, encontraron dos elementos. Y bueno, el radio fue el que se volvió más conocido y de ahí ella inventó el nombre, ella acuñó el nombre radioactividad. Y bueno, y por un tiempo se puso de moda hacer productos de radio, qué sé yo, lápiz labiales o ropa interior o la gente no tenían la más remota idea de que eso podía ser peligroso, la radioactividad podía ser peligrosa. O sea, de hecho, algunas veces pensaban que se podría usar como fuente de energía casera. Pero bueno, eh, la importancia de la radioactividad, bueno, eso cambió, por ejemplo, la manera de medir la historia de las cosas, aunque eso ocurrió décadas después. Pero el radio fue una de las fuentes de radiación que Rutherford usó para bombardear átomos y descubrir el núcleo atómico. Y eso fue el comienzo de la física nuclear, ¿no? Bueno, y él tenía su modelo eh, eh, del átomo, pero él pensaba que era, bueno, perdón, Thomson antes, el que encontró los electrones, tenía la idea de que era como una ciruela con carga positiva y con unas pepitas de electrones con carga negativa. Pero Rutherford encontró el núcleo atómico que tenía carga positiva y entonces él dijo, bueno, y los electrones dan vueltas alrededor con carga negativa. Y bueno, una gran sorpresa es que el tamaño del núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. Em, pero luego vino Bohr, que fue el que dijo que los electrones están en varios orbitales y eso es la base de la mecánica cuántica, pero más interesante para nosotros es darnos cuenta que la relación de eso con la tabla periódica. Porque, eh, por ejemplo, una manera de ver la primera columna, pensando, así, haciendo dibujos con el átomo de Bohr, es que en la primera columna de la tabla periódica, donde está el hidrógeno, el litio, el sodio, en la capa más externa hay un solo electrón, ¿no? Que creo que lo llaman el electrón de valencia, ¿ok? Y bueno, y aquí puse los primeros, 1, 2, 3, 4, 5, pero aquí están los demás, ¿ok? Y aquí están los electrones descritos en capa, o sea, y ven que aquí el último número siempre es 1. Esa es la característica del primer grupo, es decir, o sea, del grupo 1, es decir, de la primera columna de la tabla periódica. Y bueno, de hecho, las distintas columnas o sea, tienen características químicas similares porque la estructura de sus electrones de valencia es similar, ¿ok? O sea, por ejemplo, el grupo 18, que es el más a la derecha, tiene su capa exterior llena. Y por ello, ellos se llaman gases nobles, casi no reaccionan porque ya están completos, ya tienen la capa completa. En cambio, los del grupo 17 les falta un electrón, o sea, en esta capa externa caben 8. O sea, hay una primera capa en que caben 2, luego hay una capa en que caben 8. Entonces, este solamente tiene 7 y este también en la capa más de afuera tiene 7. Entonces, los del grupo 1 reaccionan muy bien con el grupo 17, porque los del grupo 1 les falta 1, perdón, les sobra 1, digamos. Eh, y a estos les falta 1. Entonces, por eso pueden juntarse y crear moléculas muy bien. Entonces, bueno, y por ejemplo,
el oxígeno, entonces estos son los gases nobles que no reaccionan con nada, ya están bien. Por ejemplo, el oxígeno le faltan dos en la capa más de afuera, y por ejemplo, el hidrógeno tiene uno de más en la capa de más afuera. Entonces, dos hidrógenos completan las dos que le faltan al oxígeno y forman agua. Dos hidrógenos se juntan con uno de oxígeno. Y bueno, eh, ahora, el, la, tomó tiempo para la gente convencerse del átomo de Bohr y tal, pero el que realmente hizo experimentos que llevaron a convencerse de, 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 de que, bueno, del concepto del número atómico, del concepto de que el número atómico es el número de protones en el núcleo fue Moseley, porque él hizo experimentos y hay una ley de Moseley, bueno, eh, eh, sin entrar en detalles, él fue el que determinó que el orden de la tabla periódica es exactamente el número de protones en el núcleo. ¿Ok? Y, y bueno, y eso lo hizo poco antes de ir de voluntario a la Primera Guerra Mundial, donde tristemente falleció muy joven, ¿no? O sea, 15 más 13, o sea, falleció a los 28 años. Pero bueno, eh, eh, consiguió hacer eso. Bueno, y esa es toda la presentación.